importa, porque nosotros queremos ver el significado de las palabras en un contexto. O sea, si un autor, por ejemplo, usa una palabra en griego en, no sé, en los años 30, ahora en el siglo XX, lo queremos ver según lo que el tipo está diciendo, no en qué caso está escrito, según qué gramática está formulado. No nos importa. No, claro. Y por ahí esta es la tarea un poco del tutor, ¿o no? Entrar por ese lado a explicarle a los alumnos o mostrarle a los alumnos que esas son cosas que obviamente que hay que luchar para que no pasen, pero que en este momento pasan, entonces hay que... Y en gran medida también tiene que ver con que la universidad, por más que sea pública, por más que sea laica, por más que sea gratuita, la verdad es excluyente, porque no todos van a poder continuar una carrera. O sea, a vos te dan, por ejemplo, el programa de la carrera de filosofía y te dicen que son 5 años y medio. Ni de casualidad. Como mínimo, hoy te está llevando entre 7 y 8 años hacerlo. Por muchas trabas burocráticas, muchas veces tenemos muchas materias para rendir, por ejemplo, todas ellas, la mayoría son con finales. Nosotros además tenemos que, en los últimos años tenemos que producir textos originales y eso te lleva tiempo, porque tenés que leer la bibliografía, seleccionar lo que vas a hacer, elegir el tema, escribir vos según tu opinión, chequear todo, mandárselo al profesor, el texto va y vuelve, tardás muchísimo. Y es cierto también que cuando la carrera se hace tan larga es inevitable que en algún punto digas, ¿para qué cuernos estoy estudiando esto? ¿Por qué no dejo? En un punto se hace tan arduo y tenés que tener como una mente de absoluta exclusividad, o sea, o me dedico a estudiar o tardo 10 años trabajando y estudiando al mismo tiempo. Pero si trabajas y estudias al mismo tiempo es muy probable que no termines trabajando de filosofía. Termines trabajando en otra cosa y te recibas por gusto porque te sigue gustando la carrera, pero no sabes si realmente vas a poder trabajar de eso. ¿Es muy común eso? Es muy común. Más en las humanas, ¿no? Porque por ahí en las humanas es mucho más complicado encontrar la salida laboral. O sea, por ahí si vos estudias ingeniería, matemática tenés mucha más, o por ahí este paradigma, no sé, me lo podrás decir vos que estudiás, pero... Y, por ejemplo, los de historia y los de letras, ellos tienen el beneficio que tienen las escuelas secundarias. Entonces ahí tienen como mínimo 6 años en donde pueden entrar, en algún momento pueden rendir un concurso y decir, bueno, aunque sea doy clases en las escuelas. Nosotros no tenemos eso. Por ahí damos un año, en el último año y se acabó. También por ahí podemos llegar a entrar en un concurso de formación ética y ciudadana, pero si vos no estudiaste realmente 6 o 7 años de una carrera para dedicarte a dar ética o formación ética y ciudadana cuando no te interesa, es medio difícil que uno ingrese a esos concursos, porque aparte ya acá en Bahía está como todo ya, todos los concursos ya están tomados. Claro. Entonces te tenés que ir afuera, es todo un tema. ¿Y qué porcentaje de los que se reciben de filosofía terminan trabajando de eso? Y muy poco, la verdad. Muy poco. Y porque la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿dónde es que van la gente que se recibe? Porque hay muchos que no los volvemos a ver. Qué sé yo, a mí me ha pasado, por ejemplo, de ver alumnos que se recibieron de letras hace 3 o 4 años y lo vi trabajando en tarjeta naranja, por ejemplo. Por ahí sigue escribiendo aparte y sigue estando en el mundo no sé, del under, de todo lo que es la movida literaria acá en Bahía, pero no trabaja de eso. O sea, te tenés que sustentar con otro trabajo y hacer lo que vos te gusta por otro costado. Y el primer año de la carrera en filosofía, ¿cómo repercute psicológicamente en el alumno? O sea, y es todo un impacto, principalmente porque tiene que ver mucho con saber adaptarse. O sea, vos llegás, la primera semana, que es la semana del ingresante, es una semana antes de que arranquen las clases, y ahí te largan toda la información, no entendés un cuerno. Después, más o menos, a medida que van pasando las semanas, te vas acomodando. Bueno, tengo que hacer esto, me tengo que inscribir en una materia. ¿Dónde me tengo que inscribir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque no tenés como un acompañamiento. Vos estabas acostumbrado a que en el secundario tenías al preceptor que te decía, bueno, chicos, acá les doy el boletín, acuérdense que se los tienen que dar a su papá para que se lo firmen. Nada, o sea, te largás y si te avisan qué es lo que hay que hacer, todo bien. Pero hay mucha desinformación, o por ahí está la información, pero no sabés cómo usarla. Y el rol del tutor viene ahí, justamente.
Porque por ahí, perdón, porque Sí, por sí, ahí dale. hay muchos chicos que salen de la secundaria sin esa herramienta o sin esa personalidad de poder ir y afrontar las cosas solos. O sea, en mi opinión personal, creo que la secundaria no te da las herramientas para ir Cierto. para ir a adaptarte solo a un cambio tan grande. Pues como vos decís, vos llegás y te largan todo Sí, sí. y es muy chocante de repente. Y fracasar ante eso también debe ser... Y sí, aparte que también hay mucho miedo al primer parcial, que si desaprobás no sabes qué hacer, o muchas veces pensás, bueno, yo por ahí para esto no sirvo. Claro. Y muchas veces el fracaso es justamente lo que te ayuda a tener una idea, bueno, a ver, qué es lo que tengo que hacer para poder más o menos ubicarme y seguir adelante, porque es como cualquier otra carrera. O sea, muchas veces está como esta idea de que nosotros en filosofía nos la pasamos mirando al cielo, discutiendo sobre la esencia de la vida, que en un punto es cierto, pero los primeros años de la carrera te tienen que formatear. ¿Y cómo es el formateo? Te dan un texto y te dicen, vos léelo, yo te marco el párrafo donde dice el tema que a mí me interesa que vos estudies. Cuando llegas al parcial te hacen una pregunta específica y vos tenés que contestar lo que te dice ese texto. No podés dar tu propia opinión, o es medio difícil que te pidan tu propia opinión. Ahora se están dando cuenta, porque los alumnos lo vienen exigiendo desde hace muchos años, que sería importante que hubiera un poco más de debate y que trataran de formar un espíritu crítico en el alumno desde primer año. Porque muchas veces pasa que en los 3 primeros años te llenan de informaciones, puro texto, y vos te quedas sentado escuchando a un profesor hablar. Y después llegas al tercer año y te recontrabardean porque te dicen, ¿cómo? ¿No tenés una opinión formada sobre esto? Si nunca me lo pediste, no puedo tener una opinión formada. Entonces tenés que hacer todos a las apuradas. Y el primer año genera mucho impacto justamente por eso, porque vos pensás que las clases de filosofía van a ser más charladas, más discutidas, y no, es dar información. Y muchas veces eso no funciona. ¿Y la deserción sea en la mayoría en el primer año, Sí. en el primer cuatrimestre? Sí, sí. Va desde, no sé, yo te puedo dar mi ejemplo de experiencia personal. Nosotros entramos 59 en el primer cuatrimestre. Cuando llegó el segundo parcial del primer cuatrimestre, que es mediados de junio por ahí, éramos 15. Y esos 15 aguantamos juntos hasta tercer año. Tercer año es por lo general cuando arranca la crisis de carrera y ahí más o menos nos fuimos desperdigando. Los que seguimos con el plan al día, fuimos 5. E inclusive esos 5 estamos trabados porque ninguno está rindiendo finales. Yo me incluyo. Y por ahí lo que le pasa, por ahí hemos leído el caso que le pasa al chico que ingresa a la universidad en cualquier carrera, que se pierde, digamos, por el edificio, por lo grande que es, y hemos leído casos de que han ido a cursar materias que no tenían que ir a cursar para el ingreso, o no han ido a rendir porque no encontraron el aula. Sí, sí, es muy común. Bueno, en el departamento de humanidades es un despiole, porque sí, o sea, vos tenés que ir subiendo los distintos pisos y en algún momento te vas a encontrar con alguien que te va a poder indicar. Pero cuando entras por primera vez, no hay direcciones, no hay carteles, no hay nada, no tenés idea de dónde queda cualquier cosa y no sabés a quién ir a preguntar. Ese es el tema. Entonces muchas veces ante el miedo de preguntarle a alguien y que te digan no, o que te forren esto, qué sé yo, dicen, bueno, me arreglo por mi cuenta. Y hay veces que eso es más problemático, porque por ahí si se quieren arreglar por su propia cuenta no saben a quién consultar o cómo hacerlo. Entonces vos como tutor te tenés que acercar y decirle, bueno, mira, tenés esto. Por ejemplo, los profesores dan horarios de consulta. Además de los horarios de clase, ellos tienen que estar en sus gabinetes. Y ahí es donde reciben a los alumnos y los alumnos van y les hacen